Me fui de este país el día 12 de septiembre, vuelvo el 1 de diciembre y sigue lloviendo. Cuando salí el 12 de septiembre también estaba lloviendo. Entiendo que durante estos casi 3 meses habrá hecho en algún momento sol, pero yo no lo he podido ver con mis propios ojos. Bueno, pues estoy aquí de vuelta, esta vez por poco tiempo, voy a estar solo una semanita aquí. Y lo primero que he leído esta mañana, estamos a domingo, es una serie de crónicas sobre el Congreso del PSOE, que se ha celebrado, como supongo que ya sabréis, en Sevilla, a lo largo de este fin de semana, en un palacio de congresos, bueno, el palacio de congresos de la ciudad, que está a las, no diré las afueras, pero sí ya saliendo de Sevilla, cerquita del aeropuerto. Es una zona de la feria, si mal no recuerdo. Yo creo que solo he estado por ahí en una ocasión y queda un poquito lejos del centro. Bueno, pues nada, allí se han reunido los socialistas en un congreso que se convocó hace no demasiado tiempo, solo unos meses, con la idea manifiesta de jalear a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lleva un año 2024 especialmente malo. Ojo, que con lo que tiene encima, 2025 podría ser todavía peor. No podría ser realmente el año que acabase con él como presidente de gobierno. Yo la verdad lo espero, porque el daño que le está haciendo al país y a la democracia en España es muy grande. Y en esto podríamos pensar que, bueno, que es una idea que tenemos, ya sabéis, los que nos llaman fachas, ¿no? La fachosfera y tal. Pero se coinciden muchísimos socialistas, y no digo ex socialistas, sino socialistas. Ayer leía, sin ir más lejos, leía una entrevista con Tomás Gómez, del que quizá muchos de vosotros no os acordéis. Tomás Gómez fue el secretario del Partido Socialista del PSOE en Madrid, del PSM, durante un montón de años. Se presentó incluso varias veces, creo, a presidente de la comunidad y siempre perdió, porque en aquel entonces en Madrid estaba Esperanza Aguirre, que lo ganaba todo. Bueno, pues el tipo implacable, algo parecido a lo de Joaquín Leguina o al propio Felipe González o Alfonso Guerra. Es decir, que esto de que el daño que está haciendo Sánchez a España es grande, coinciden los que llaman fachosfera y los que, en fin, siguen perteneciendo en muchos casos y siguen militando dentro del Partido Socialista. Pero bueno, de cualquier manera, como hemos dicho muchas veces, aquí en La Contra, fachosfera es todo aquel que critica al actual gobierno y no hay que darle muchas más vueltas. Bueno, pues voy a buscar un sitio aquí, que la cosa no está para muchas fiestas hoy, como veis, pero bueno, no me quejo, al menos no está lloviendo, ha estado lloviendo, eso sí. Voy a buscar, a ver si encuentro, bueno, estará libre, iba a decir, a ver si encuentro libre. No sé si os acordáis del verano, un banquito que encontré aquí al lado del río, que está muy bien, que puedo colocar el trípode de la cámara y que puede quedar bastante chulo el vídeo. De hecho, los que hice ahí quedó bastante chulo. Esto uno se mete por aquí, como veis ya me conozco yo esta ciudad casi como si hubiese nacido en ella. Bueno, no tanto, pero me la conozco lo suficiente como para tener... Esto aquí lo tienen para los viejitos, pero claro, a ver el viejito que le echa restos y sale hoy a hacer ahí unos ejercicios. El pobre se nos muere. Bueno, pues era por aquí. Claro, menudo cambio ha dado esto en estos 3 meses. Estaba sequito en aquel entonces y hoy esto es lo más parecido a una marisma. Mirad la cantidad de barro que hay, en fin. Bueno, esto es para que veáis lo afortunados que somos de vivir en España. Bueno, menos en ciertas partes de España en las que llueve poco. A ver, esto estaba por aquí, si mal no recuerdo. Sí, ahí a la izquierda. Bien, pues ahí voy a ponerme con la camarita y os comento. Ahí está, ese es nuestro sitio. Y por supuesto no hay nadie, como no podía ser de otro modo. Pues me siento aquí y os comento la jugada.
El último vídeo que hice estaba todo lleno de hojas, todo precioso de verano, y hoy pues ya lo veis, casi de invierno. Pues nada, queridos, aquí me he aplicado que no hace tanto frío como yo pensaba. Me he abrigado, he salido de casa como si fuese un buzo. Ahora he llegado, me he quitado los guantes y resulta que no es para tanto. Es decir, que lo que hay es mucha humedad, porque se ve que no ha parado de llover, y según me han dicho ha llovido mucho los últimos días, pero no es tanto el frío. Lo que hay es, ya sabéis, esta oscuridad. No sé si os acordáis el año pasado por estas fechas aquí mismo en Inglaterra, que salía a hacer estos vídeos por la calle y apenas había luz. Este es el momento de más luz del día. Estamos justo a mediodía y esto es lo que hay, pero bueno, a cambio, ya sabéis que cuando vengo en verano pues tengo luz durante un montón de horas. Pero bueno, yendo al tema que nos ocupa, que es este del Congreso del Partido Socialista. El otro día cuando hice el la contra, que estaba en retiro, recordad que os hablaba Aldama y os dije que este fin de semana había un congreso y que se iban a dedicar a aplaudir. Bueno, ha sido más incluso de lo que pensábamos. Ha sido una aclamación por todo lo alto de Pedro Sánchez y no solo de Pedro Sánchez, también de sus más cercanos, a quienes ha confirmado en sus puestos. Se celebraba concretamente el Congreso número 41, es decir, el 41º Congreso del partido. Lo han hecho en Sevilla, en el Palacio de Congresos, ese que os decía en la bicicleta. Los que seáis sevillanos sabéis dónde está. Está un poco a las afueras, ya camino del aeropuerto de San Pablo, y está apartado del centro. Es decir, que y se puede perfectamente aislar, digamos. Puede llegar Pedro Sánchez o quien sea, pasa con los escoltas y se puede controlar bien aquella zona. Digo esto porque Pedro Sánchez es un tipo que apenas puede ya salir a la calle, esa es la realidad. A ver, puede salir a la calle, pero sabe a lo que se expone. Los abucheos son constantes, y no solo por lo de Valencia, lo de la Dana del mes pasado, sino por que cada vez que sale, ya sea en Madrid o en cualquier otro sitio, tienen que montar los servicios de seguridad del Palacio de la Moncloa unos sistemas, unos dispositivos de seguridad que parece que en lugar de llegar el presidente del gobierno, pues llega poco menos que el de Estados Unidos, con el Papa de la mano y además la reina de Inglaterra, bueno, o el rey, para el caso. No. Tienen que organizar con este, que se supone que no deja de ser pues el primer ministro, que debería, además, es un cargo electo, debería estar cerca del pueblo y estar saludarle, pues un poco lo que hace el rey cuando va a algún sitio, ¿no? Trata de estrechar manos, de si hay alguna queja, pues enfrentarla. Bien, Pedro Sánchez hace mucho tiempo que no puede salir a la calle, así que nada, pues han organizado el Congreso donde se preveía que iba a ser organizado, en un lugar que en este caso ha sido en Sevilla, pero podrían haberlo organizado en cualquier otro lugar de España, en Zaragoza, en La Coruña, en Málaga, en Alicante, en Murcia o en el mismo Madrid, pero siempre en un lugar fácilmente defendible, mejor dicho, fácilmente aislable. Bien, por esa razón, porque no puede ser a la calle, se montan numeritos con los afiliados, sabéis, ad maiorem gloria sua, que sobre todo para las elecciones, que aparece él como una especie de salvador, y hay unos tipos supuestamente espontáneos, pues le aplauden y le dicen qué grande eres, Pedro, tal, aguanta, no sé qué. O si no, pues como tiene que hacer un congreso, pues montar una especie de asamblea popular de Corea del Norte, que es a lo que se parecía y a lo que se ha parecido, vamos, porque está muy cerca en el tiempo este mismo congreso. El hecho es que el congreso en sí mismo ha coincidido casi uno a uno con el primer aniversario de la investidura del año pasado, recordadlo, fue en el mes de noviembre, y esto casi ha encajado ha pasado un año de aquel momento, y una investidura, como bien sabemos, que fue con la lengua fuera, rodeada por la polémica, por manifestaciones en la calle, y no hablo solo de las de Ferraz, que por supuesto, sino manifestaciones delante de las sedes del Partido Socialista en toda España, y hubo además manifestaciones en la Plaza de Colón y en infinidad de sitios en Madrid durante aquellos 2 meses. Bueno, pues resulta que el hombre, pues si no lo sabéis, por si se os ha olvidado, tras perder las elecciones, y no perderlas por un escaño, sino por 16, pues quiso seguir gobernando y tuvo que cerrar un acuerdo con 7 partidos de extrema izquierda y nacionalistas. En concreto, tuvo que cerrar, los otros ya los tenía más o menos cerrado, tuvo que cerrar el acuerdo con Junts per Catalunya para que le diesen los 7 escaños que necesitaba para salir investido. Entre tanto, esto, como bien sabéis, les está ocasionando infinidad de problemas, porque muchas leyes no las pueden pasar, porque los otros les aprietan las tuercas continuamente. Y entre tanto, dentro del PSOE, pues la cesarización de Sánchez, si queremos llamarlo así, ha ido a más. El partido
se ha terminado por convertir ya definitivamente en lo más similar a un grupo de interés, a una agencia de colocación. A ver, los partidos siempre han sido agencias de colocación, lo he dicho muchas veces. Un partido político es una agencia de colocación para fracasados escolares, una cosa así, pero en este caso una agencia de colocación para altos cargos. Es decir, los que no aplauden o los que no se significan a favor del líder ya saben que se quedan fuera de cargos muy bien remunerados. Lo hemos visto ahora con esta asesora del asesor, la tal Sánchez Acera, Pilar Sánchez Acera creo que se llama, que no sé dónde vi esta mañana, que ganaba algo así como 120 o 125.000 euros brutos al año. Vamos, que en España para tener ese salario tienes que ser un directivo, trabajar como un mulo y, por supuesto, pagarte el sueldo, en una palabra. No sé yo si la asesora del asesor, es decir, la jefa de gabinete del jefe de gabinete, que eso mismo era Pilar Sánchez Acera, jefe de gabinete del jefe de gabinete. Es decir, el jefe de gabinete tiene su propio jefe de gabinete. Habrá que mirar si ese jefe o jefa de gabinete tiene otro jefe de gabinete también, y así vamos siguiendo hasta que al final todo el mundo es jefe de gabinete de alguien, de otro jefe de gabinete, en fin, de locos. Bueno, pues esta mujer, que estaba también en el Consejo de Paradores, como veis, altos cargos, una agencia de colocación de altos cargos, muy bien remunerados siempre. Bien, pues al final se ha terminado convirtiendo en eso, en ese grupo de interés, en esa agencia de colocación de altos cargos que orbita en torno a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es algo así como el Rey Sol y el resto pues son planetas, planetoides y lunas que giran alrededor de esos planetas, asteroides, en fin, es como una especie de sistema solar propio con Pedro Sánchez en el centro. Que a ver, los partidos, como bien sabemos, son muy monolíticos, eso es verdad, son muy piramidales, pero lo del PSOE con Sánchez ha llegado a unos extremos que no se conocían, ni dentro del PSOE ni en ningún otro. Quizá lo más parecido que podemos encontrar es el Podemos de Pablo Iglesias, pero bueno, ya sabéis cómo ha terminado el Podemos de Pablo Iglesias, no hace falta que os diga nada. Bueno, pues esto, una gente así, no podía más que aclamar a la búlgara o a la norcoreana a su líder máximo. Y esto ha producido, y lo venimos viendo desde hace un tiempo ya, una bunkerización extrema, muy intensa, dentro del Partido Socialista. El Partido Socialista, de hecho, hoy es un partido completamente bunkerizado. A poco que alguien conozca a algún socialista, lo podrá ver. Algún socialista simpatizante, estoy hablando, militante, no estoy hablando de un alto cargo, que por supuesto, ¿no? Esos son los jefes del búnker. No, cualquiera que, incluso un votante convencido, está bunkerizado, no hemos hecho nada malo, los malos son los contrarios, como cuando se vive en un búnker y con la metralleta puesta y al momento en que viene una amenaza disparar. Eso es estar en el búnker. No es casual que al final del franquismo, los más franquistas se les llamase el búnker, porque estaban realmente bunkerizados. Bueno, ellos se sienten perseguidos por la prensa, por los jueces, también por la oposición. Bueno, la oposición lo lleva en el nombre, ¿no? La oposición se tiene que oponer y poco se opone, a mi juicio, al menos el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular. Lo hace de manera un tanto torpe. Vox es más decidido, pero también son torpes en su manera de oponerse, es decir, Vox, como os he dicho en alguna ocasión, se empeña en representar la caricatura que hacen de ellos mismos. Y lo último que puedes hacer es que si te hacen una caricatura es interpretarla. Pues dicen, ¿veis cómo teníamos razón? ¿Veis cómo decimos la verdad? Son esto y además lo son de verdad, no es que lo dijésemos nosotros. Bueno, pues esa es un poco la oposición voxista, que por lo demás, eso sí, hay que reconocérselo, es algo más firme, más decidida que la del Partido Popular. Pero bueno, respecto al Partido Socialista, que es de lo que estamos hablando hoy, se ven algo así como el epítome de la bondad, no de la bondad cualquiera, de la bondad absoluta, sin tacha alguna. El epítome de la bondad absoluta, del progreso, los paladines mismos del progreso, y claro, como se ven a sí mismos así, no entienden que se les critique. Les parece algo directamente inconcebible. Es decir, que venga pues un tipo de derechas, ¿no? Bueno, o que no sea derecha, al final de derecha son todos los que les critican, pues ya les ponen la etiqueta, cualquiera, un juez a ponerles una pega, no lo soportan. No, han llegado a un momento en el que no toleran la crítica de ningún tipo. Todo el que lo hace suele ser tachado como derechista o directamente como
ultraderechista, ya no hay derecha. En España tenemos la bondad personificada, que es Pedro Sánchez y el PSOE, la bondad con matices, que serían sus socios, que de vez en cuando se les va un poquito la cabeza, porque son quizá un poco radicales, ya sabéis. El PSOE siempre jugó históricamente con aquello de nosotros somos la verdadera izquierda, porque más a nuestra izquierda está lo que denominaban en aquella época la izquierda desnortada, Izquierda Unida, Julián Guita y tal. Nosotros somos la izquierda realista, la izquierda de Estado, de gobierno, nos cabe el Estado en la cabeza, mientras que bueno, esta pobre gente de Izquierda Unida, que no van mal desencaminados, pero no saben llevarlo a término. Bueno, ahora mismo ni eso. Ahora, si estás conmigo eres bueno y si no estás conmigo eres... y además puedes pasar de la condición de bueno a malo en un momento y lo mismo, y al contrario, puedes pasar de la condición de malo a bueno. Cuando se habla de polarización es exactamente esto. Aunque yo estoy empezando a ver que va más allá de la polarización y empieza ya en la fractura, y eso es preocupante. Pero o estás en un lado o estás en el otro, no hay términos medio posible, ellos lo ven así, desde luego, no hay matices, o eres de los nuestros o estás contra nosotros. Bueno, hoy directamente oponerse a Pedro Sánchez es ser, pues, un fascista, así tal cual, además, cuando no directamente llaman nazi, es decir, han gastado tanto las palabras, un fascista al servicio de oscurísimos intereses. He dicho muchas veces, aquí y en otros lugares en los que he hablado, que el PSOE es lo más parecido al movimiento nacional de tiempos de Franco. Es el heredero natural del movimiento nacional. Durante décadas ha sido algo parecido al partido total. Servía para un roto y para un descosido, para una cosa y para la otra. En más de una ocasión lo he expresado diciendo que podían estar al frente a días, en el mismo día, en distintas partes de España o incluso en la misma ciudad, podían estar al frente de una manifestación a favor del aborto y 3 calles más allá encabezando la procesión de Semana Santa. Lo hacían sin ningún problema. En una estaba un concejal del PSOE y en la otra estaba otro concejal del PSOE. Quizá la comparación que he hecho de a 3 calles es un poco exagerada, pero que lo hemos visto todos, como esos mismos concejales están vestidos de domingo con la medallita colgada, presidiéndola con la Guardia Civil, sonando el himno, con la Virgen detrás, y 3 días más tarde o un mes más tarde las juventudes socialistas pues poco menos que pidiendo la expropiación de todos los ricos y diciendo auténticas locuras que al de la procesión se lo parecerían, aunque quizá no tanto, porque ya digo, sirven para una cosa y para la otra. Es más, uno de sus lemas hace muchos años, de los lemas del PSOE, era que, ellos decían al menos, que eran el partido que más se parecía a España. Así, tal cual. Somos el partido que más se parece a España. Y eso supuestamente les daba una legitimidad extra, les daba una credibilidad extra. Somos el partido que más se parece a los españoles. Algo parecido a lo que aquí donde estoy, en el Reino Unido, siempre jugó el partido conservador, los Tories. Los Tories siempre trataron de hacer ver que ellos eran la prolongación natural de Britain, es decir, de Bretaña, que es como llaman ellos mismos de manera informal a su propio país. A pesar de que una parte no está en Bretaña, sino en Irlanda, pero bueno, es decir, que son la encarnación misma del país, que resumen los valores principales y que pueden estar para una cosa y para la otra. Y claro, como tal han actuado siempre. No hablo ya por los conservadores británicos, a quienes no conozco tanto como a los socialistas españoles, pero sí, los socialistas españoles siempre han actuado así, con la diferencia de que ahora viven más bunkerizados que nunca. Eso es una cosa que no es de este Congreso, viene ya de hace pues tranquilamente un par de años, desde que empezaron a verle las orejas al lobo, y sobre todo de este mismo año. Tan pronto como empezó a surgir casos, no hablo del Tito Berni, que es del año pasado y que era un asuntillo menor, sino casos dentro del Partido Socialista a alto nivel. Especialmente el caso Ábalos y luego ya no digamos cuando apareció lo de Begoña Gómez, lo del hermano, etc. Bueno, y toda la vida propia que ha ido adquiriendo esta historia. Pero vamos, lo que han hecho en esencia, desde el punto de vista al menos ideológico o discursivo, es moverse, desplazarse más a la izquierda que nunca. De hecho, han ocupado prácticamente todo el espacio. Discursivamente ya está ocupado y desde el punto de vista político, de número de escaños, de votos, vamos por decirlo así, claro,
en las próximas elecciones ya lo harán. Lo pudimos ver en las europeas, donde la extrema izquierda quedó muy tocada, porque la extrema izquierda ya está dentro del PSOE. Lo he dicho en más de una ocasión, lo dije el otro día, a Pablo Iglesias le comieron la tostada delante de sus narices. Esto lo empezaron a hacer a partir de 2014-2015, cuando pensaron que les iban a pasoquizar. Que fue eso que hizo Syriza, aquel partido griego de extrema izquierda, que ganó las elecciones aquel año, que consiguió poco menos que aniquilar al Partido Socialista griego, el PASOK. Era algo que le gustaba mucho a Pablo Iglesias en aquel entonces, ese concepto, esa idea de vamos a pasoquizar al partido Socialista, vamos a pesoizarlo. Al final el pesoizado ha sido él, porque esa es la realidad. El Partido Socialista no solo, el Podemos no solo fue incapaz de dar el famoso sorpaso, el adelantamiento al Partido Socialista, sino que terminó completamente devorado por él. Es decir, lo hicieron podemizándose, porque al final una de las maneras de acabar con un enemigo es convertirte en él. Es en definitiva lo que hizo Pedro Sánchez, ya dueño del PSOE, a partir del año 2015, cuando se convirtió por primera vez en secretario general. Ya sabéis que le echaron en 2016 y volvió en 2017. Pero bueno, esto ya es historia, y el presente es el de la bunkerización, esta que os digo, esta bunkerización absoluta. Y mientras Pedro Sánchez siga donde está, me parece que irremediable. Claro, porque junto a eso y a los casos de corrupción que han ido saliendo, que les afectan directamente, además de la bunkerización, han escogido el camino de la victimización. Es decir, no están metidos en el búnker a la ofensiva, sino que están en el búnker a la defensiva. Están diciendo, estamos aquí en el búnker porque no nos queda más remedio, porque nos rodea la barbarie, nos hemos encastillado, porque somos víctimas. Somos víctimas de una especie de conjura de la extrema derecha que bueno, la extrema derecha es todo, la ultraderecha, ya sabéis, el fascismo, la fachosfera, en una palabra. Que es múltiple, además la conjura es judicial, es periodística, es la propia oposición, que no quiere ganar al presidente Sánchez, que ya le ganó las elecciones, pero bueno, porque el Partido Popular le ganó las elecciones, pero ellos, por supuesto, eso nunca lo reconocen, a pesar de que es obvio, de que las sacó más votos Núñez Feijóo, la lista de Núñez Feijóo, que la lista de Pedro Sánchez. Pero bueno, que como no pueden ganar legítimamente a Pedro Sánchez unas elecciones, pues lo que hacen es, lo que han hecho, lo que están haciendo es ir por la vía de la conspiración. Contra Pedro Sánchez, además, que según ellos es poco menos que el mejor presidente de la historia de España. Si se dan cita bunkerización y victimización, nos encontramos con episodios como el de Juan Lobato, el del secretario general o exsecretario general del Partido Socialista de Madrid. Es decir, la historia es simple, o con nosotros o contra nosotros, no hay más, que os decía antes. También explica esta bunkerización victimizada, o esta victimización bunkerizada, explica otra cosa, y es cómo al llegar al Congreso ha confirmado a gente como María Jesús Montero o Santos Cerdán en sus cargos en la Ejecutiva, a pesar de que están señalados directamente por casos de corrupción. El caso de Santos Cerdán muy directamente, y el caso de María Jesús Montero de manera indirecta, a través de nuevo de su jefe de gabinete, al que Aldama acusa de haber recibido dinero a cambio de favorecerle en una inspección, en una inspección fiscal, no, en un aplazamiento, en un pago a Hacienda. Vamos, una ilegalidad como un piano, y más tratándose del jefe de gabinete de la ministra Montero. Por supuesto, este hombre es inocente, pero el señalamiento queda ahí. No parece que en otro tiempo y en otro partido esta mujer hubiera quedado ya fuera. Pues estás bajo sospecha, vamos a ir retirándote poco a poco. La intención que tiene Sánchez es transmitir a su votante, a su simpatizante, al militante no le hace falta porque ese ya lo tiene seducido, no digamos a los que están los altos cargos. La idea de que todo es una conspiración contra ellos porque son demasiado buenos, porque el plan que tienen y la manera en la que actúan y se comportan es algo que a la derecha y al fascismo no lo toleran. Es decir, que todo lo que se dice de ellos
es mentira. Todo lo malo, si se dicen cosas buenas, no, eso por supuesto que es verdad, pero todo lo malo es mentira. Y ese mismo mecanismo funciona de puertas adentro. Y además funciona a la perfección. Toda disidencia interna, cualquiera que parezca, por pequeña que sea, por insignificante que sea, automáticamente es liquidada, es yugulada. ¿Por qué? Pues porque obedece a esa misma conspiración y por lo tanto pues se vale de la mentira, se vale de los bulos, la desinformación y la mala sombra, es decir, la mala intención hacia un partido ejemplar y un presidente del gobierno que es el mejor, ya digo, de la historia de España. Y el que cuestione cualquier cosa dentro del partido simplemente está sirviendo al enemigo, está trabajando para el enemigo y por lo tanto debe de ser purgado. Debe de ser purgado por el beneficio y por el bienestar de todos. No puede consentirse que alguien que es tan malo y que está conspirando contra el líder máximo, contra la bondad, contra el mejor presidente de gobierno, contra un partido ejemplar, pueda seguir allí. Tienen que purgarlo en el acto. El PSOE actual es lo que a Sánchez le gustaría que fuese España. Si él pudiese elegir, si le diésemos una varita mágica, convertiría a España en lo que es el PSOE actual. Es decir, aplauso, ovación, qué bueno eres y qué guapo eres, y al que se mueve pues se le sacude sin piedad y se le expone como traidor. Viven de hecho tan ensimismados que ni se dan cuenta que a veces hasta lo verbalizan. Todo esto que os digo lo verbalizan sin darse cuenta. Durante este congreso la ministra Isabel Rodríguez, que es de Vivienda, dijo textualmente: cuando acabemos con la derecha, esto es textual, está más lo pusieron hasta en un tuit los del PSOE, cuando acabemos con la derecha. Tal cual, cuando acabemos físicamente, se entiende. Cuando acabemos con ellos porque no pueden existir. Todo el que se oponga a nosotros tiene que desaparecer porque somos el bien. O cuando Zapatero, también en el mismo congreso, habló ayer de la lealtad en sentido de pura secta. Si tenéis que ser leal, porque tienes que ser leal, no hay mucho más. No hace falta que te dé más explicaciones. A mí me recuerdan a aquel Pablo Iglesias original, de que les decía, que llegó a decir en sede parlamentaria, esto fue en 2020, dirigirse a la bancada de la oposición y decirles que ellos no volverían a gobernar en España. Cosa que a mí me dejó fascinado, porque dije, ¿cómo que no van a volver a gobernar? Pues gobernarán si los españoles quieren, ¿no? Bien, ese es el espíritu. Ese de ahí, ni más ni menos. Se ha puesto a llover, por cierto. Hay un calabobos de esto un poco desagradable. Pero bueno, vamos a terminar esto, ya que estamos aquí, y además voy con mi gorrillo. Es un poco ese espíritu. Todo lo que no sea Sánchez representa el mal. El mal además sin ambajes, sin condiciones, sin paliativo posible. Y claro, con el mal, ¿qué se hace con el mal? Vosotros diréis, pues con el mal se acaba. El mal no puedes mantenerlo ahí, con el mal tienes que acabar. Dices, bueno, es que esto está mal, acabemos con ello. El problema, claro, es que España no es el PSOE, afortunadamente. No pueden purgar a quien les venga en gana. Les gustaría, pero no pueden hacerlo. No pueden, qué sé yo, ilegalizar partidos, a los partidos opositores. Mañana decir, este partido es ilegal. Le vamos a cerrar sus sedes y vamos a detener a sus líderes y a meterlos en la cárcel. Eso no lo puede hacer. Eso es lo que haría, por ejemplo, pues Díaz-Canel en Cuba, lo que haría Putin en Rusia, Maduro en Venezuela. Lo que hacen, de hecho, no lo que harían, lo que hacen. Cuando hay un opositor, pues se le da castigo legal y también castigo físico, simplemente. Pero solo en España no lo puede hacer. No pueden tampoco cerrar periódicos y encarcelar periodistas. No pueden hacerlo. Les gustaría, de nuevo, pero no pueden mañana venir a mí a casa y llevarme preso. ¿Con qué acusación? ¿Qué he dicho, caballero? No, usted ha criticado al presidente del gobierno. No pueden hacerlo, ni ir al diario El Mundo, o a The Objective, o a Voz Populi, o a cualquier diario que pertenezca a lo que ya empezamos a conocer como prensa libre, es decir, no dependiente del partido en el gobierno. No pueden allí cerrarlo.
agarrar a su director y meterlo en un furgón policial y llevárselo a Soto del Real. No pueden hacerlo. Seguramente a muchos de ellos les gustaría pues, enganchar a Álvaro Nieto de The Objective, que tanto sufrimiento les está produciendo, y meterle para adentro, a Jesús Cacho de Voz Populi. Les encantaría hacerlo. O a Manso del Mundo. Les encantaría hacerlo. Y lo mismo con los redactores y los periodistas que han seguido estos temas. Y estoy convencido que les encantaría hacerlo porque no escatiman insultos. Y el insulto al final muchas veces no deja de ser la única expresión posible cuando no puedes pasar a otra cosa. Es decir, ellos insultan, que si ultraderechistas, que si tal, porque no pueden llegar más lejos, sino además del insulto pues lo acompañarían de otras cosas. Tampoco pueden inhabilitar jueces a placer, decir, usted, fuera. Como si se hace en las dictaduras. No pueden retirar a un fiscal cuando les apetece o al propio juez. Por eso va todo dirigido a atacar y a deslegitimar a los tres realmente, no solo a los jueces, a la oposición, que ya os he dicho que es nazifascista, poco menos, trampista y medio pensionista y todo lo malo. Bueno, ser medio pensionista no es todo lo malo. Pero bueno, todo lo malo. A la prensa libre y a los jueces. Bueno, a la oposición, ya os digo, la califican de ultraderecha fascista, a los periodistas de difusores de bulos que habitan en el mundo de la fantasía y que desinforman de manera sistemática. Y a los jueces, pues nada, entre otras cosas, de servir a la oposición, de practicar el famoso lawfare que puso de moda y metió en nuestro vocabulario Podemos en su momento. E incluso les montaron una campañita la semana pasada de ser muy endogámicos. Llegaron a decir que, yo voy a decir uno que claro, que casi todos los jueces son hijos de jueces, que aquello es una cosa circular, los jueces poco menos que se reproducen a sí mismos, ¿no? No es verdad, no es cierto. Ya lo tuvieron que decir los jueces, que es que solo el 5,9% de los jueces en ejercicio tiene un familiar, es decir, no necesariamente padre o madre que sea juez, un familiar, un tío, un familiar cercano que sea juez. Solo el 5,9%, es decir, el 95% restante, pues no tienen familiar ninguno, no haya padre ni madre. Pero bueno, les da igual, lo importante era eso y transmitir esa idea de, es como cuando lo de la vivienda, todo el que tiene un piso y lo pone en alquiler es un rentista. Es decir, reducirlo mucho al eslogan básico para que el votante promedio suyo, se lo trague y lo pueda repetir ese mantra de manera incansable. La idea, de cualquier manera, en esto de los jueces es deslegitimarlos para terminar pudiéndolos elegir ellos mismos. Claro, aquí la pregunta es si se saldrán con la suya. Es una buena pregunta. Los hay muy pesimistas que dicen que sí, que seguro, que se saldrán con la suya, que estamos en tiempo de descuento, que España se bolivarianiza, se venezueliza a pasos agigantados y que llegará un momento en el que cuando escribas una columna, pues lo siguiente que te venga es la policía llamará a tu puerta. Lo mismo con los jueces, la oposición empezará a inhabilitar candidatos, como empezó a hacer Chávez primero y luego Maduro, que tendrán que irse del país, etc. No digo yo que dentro del propio Partido Socialista haya gente que desee esto y que le gustaría que fuese así. Ahora, yo lo veo poco probable en un país como España, un escenario de esas características. ¿Por qué? Pues porque, a ver, mal que bien, no deja de ser un país europeo, con unos contrapesos que, aunque están muy perjudicados, siguen funcionando. Ahí tenemos el caso de la prensa, ahí tenemos el caso de los institucionales y los no institucionales. Todavía están funcionando de aquella manera, pero lo están haciendo, con dificultades, pero lo están haciendo. Luego el victimismo funciona hasta cierto punto, es que tampoco es que Pedro Sánchez represente a una mayoría de españoles. Perdió las elecciones, que a veces se nos olvida, aunque él considera que los que votaron a Junts per Catalunya le votaron a él, los que votaron a BNG le votaron a él, los que votaron a Bildu le votaron a él, está convencido de que es así, pero no es así. Él no representa a una mayoría, ni mucho menos. Este no es el PSOE de Felipe González en 1983, ni el Partido Popular de José María Aznar en el año 2000, que tenían mayorías absolutas sólidas. Podría decir, bueno,
una mayoría importante de españoles está a favor de mí. No es ni mucho menos el caso de Pedro Sánchez. Es un tipo impopular para la mayor parte de españoles. Luego el victimismo funciona, pero funciona hasta cierto punto. Y la bunkerización no funciona nunca, salvo que estés dispuesto pues, a liquidar físicamente a los opositores. El bolivarianismo, el régimen chavista está bunkerizado, pero está bunkerizado y armado. A la ofensiva y al que tal le abate. O lo exilia, o le encarcela, o se lo lleva al helicoide. Está dispuesto a todo. Pero eso el Partido Socialista no dispone de... No puede, si hay una manifestación no puede reprimirla con fuego real, como sí hace el chavismo desde hace muchos años. En España no lo pueden hacer. Nos podemos poner muy pesimistas, pero la realidad es que en España no lo pueden hacer. Luego además la justicia es lenta, pero es implacable. Y no han conseguido doblegarla como les hubiese gustado. Así que algo me dice que el calvario no ha hecho más que empezar para esta gente. Es decir, que les espera... Han tenido un año 2024 malo y 2025 podría ser peor. Son demasiados los imputados y diputados importantes y es previsible que no dejen de salir cosas nuevas. Son casos además que apuntan muy arriba, pues tan arriba como la mujer del presidente del gobierno, el fiscal general del Estado, el hermano del presidente del gobierno, su antiguo mano derecha como José Luis Ábalos. Es decir, que es posible que quizá terminen afectando al propio Sánchez. Que quién sabe, quizá le terminan imputando, no lo sabemos, pero podría terminar imputado él, porque le cae todo demasiado cerca. Es decir, que es seguro que Aldama aportará más pruebas, que el Supremo seguirá adelante con el caso de García Ortiz, que es de una gravedad extrema, que aparecerán nuevas cosas, es inevitable, porque la gente luego se quiere salvar de la cárcel, que prefiere llegar a acuerdos, luego, claro, cada uno hace la guerra por su cuenta, ¿no? Es poco probable que Peinado, que el juez de Badajoz que investiga a su hermano decidan archivarlo todo y olvidarse del asunto. Y por supuesto la prensa no va a dejar de informar. Esa es la realidad. Es decir, que por mucho que se empeñen, no van a tener posibilidad de tomar de nuevo la iniciativa. Más allá de momentos muy puntuales. Van a tener dificultades para controlar la agenda informativa, que no controlan desde hace tiempo. Tratan de retomar ese control, pero lo pierden rápidamente. Luego tienen unos socios de investidura que aprovechan cualquier cosa para ponerles contra las cuerdas. Estar encantados porque dicen a este tipo le podemos sacar lo que queramos, pero, en fin, el Congreso de los Diputados se ha convertido para Pedro Sánchez y para los socialistas en un campo de minas. Ya sé que a ellos les da igual, pero bueno, a Pedro Sánchez da igual, a sus diputados no, que la pasan las de Caín. Vamos, que lo tienen complicado. Pero bueno, sabe que necesita un partido convertido en una secta para evitar aventuras internas. Esto le sucedió a él ya en el pasado, lo de las aventuras internas. A él ya le descabalgaron una vez, en una ocasión. Y no quiere que le vuelva a suceder. Ya se vio en aquella, saliendo de Ferraz, de aquella manera, y no quiere que le vuelva a suceder. Entre tanto, pues ¿qué sucederá? Pues que aguantará todo lo que sea, como sea, y al precio que sea. Ya digo, incluso puede que resulte imputado de alguna manera, no sé si por lo de su hermano, por lo de su mujer o lo de su ex amigo José Luis Ábalos. No lo sabemos. Podría, ojo, no es ni mucho menos seguro, pero podría suceder. ¿En ese caso seguiría en el gobierno? Por supuesto. Vamos, en ese momento sí que seguiría en el gobierno, tendría la abogacía del Estado defendiéndole y a Cadena SER con el megáfono, Silvia Inchaurrondo en Televisión Española. En el momento en que dimita, todo eso se le acaba. Bueno, queridos, pues con esto ya terminamos, que ya digo, no hace mucho frío, pero hay muchísima humedad. No os podéis imaginar cuánta. Con esto ya terminamos, espero que os haya gustado a la contra de vuelta a Cambridge, que de nuevo llevaba 3 meses sin venir por aquí. Como veis está la cosa muy otoñal, un poco tristona, pero bueno, esto también tiene su encanto, ¿para qué negarlo? Bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta el próximo A la Contra.